Cesoni tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Me siento absolutamente representado por las palabras que acaba de manifestar la concejala Alejandra Obey de este bloque justicialista. Quiero marcar una sola diferencia quizás con lo que ha expresado, que tiene que ver con el anticipo de la decisión del bloque, puesto que nos hemos constituido en comisión y que el trabajo en comisión trata de eso, de que discutamos, de que veamos todos los aspectos, que intentemos ponernos de acuerdo, que veamos si podemos acercar posiciones y en última instancia o firmar un despacho o votar una norma que es el desenlace, pero estamos construyendo aquí en extraordinaria, porque a eso nos ha convocado el intendente, a discutir lo que él cree, entiende que es un tema prioritario para la ciudad. Así que venimos con toda la predisposición, con toda la apertura para abordar ese debate. Quiero, señor presidente, felicitar y agradecer a los funcionarios municipales, a la secretaria Andrea Balsaña, a la secretaria Patricia Pieragostini, lo veo a Eduardo Baborowski, quizás no los conozco a todos porque no nos vemos tan seguidos, pero quiero felicitarlos y agradecerles por estar aquí, a los emprendedores por acompañarnos también, porque hoy estamos discutiendo un tema muy relevante para la ciudad de Santa Fe, no solo porque estamos hablando de un endeudamiento, no solo porque estamos hablando de edificios históricos, sino porque además estamos hablando de trabajo y de oportunidades para todos, así que es un tema que claramente nos convoca. También hablamos de esos aspectos durante el año, en todas las sesiones, que son todas muy provechosas para escucharlas, para participar, para estar presente. En la última sesión del año, de hecho, se aprobó aquel proyecto, aquella ordenanza a la que han hecho mención varios respecto de los microcréditos, que mucho tiene que ver con la labor de la secretaria Andrea Balsaña, que está anclado en un aspecto de la resiliencia, y también aprobamos aquí una ordenanza que tiene que ver con la creación de un fondo para fomentar las artes escénicas, el deporte, la educación, de un fondo de cerca de 35 millones de pesos, que es un esfuerzo que van a hacer todos los santafesinos, que vamos a hacer todos, y que además es un esfuerzo genuino del propio municipio, que con recursos genuinos va a poner en marcha este programa y tiene mucho que ver con lo que hace la secretaria Patricia Pieragostini y el subsecretario Baborowski. Así que es interesante que quizás puedan venir más seguido y escuchar los temas que nosotros abordamos. Nos dimos a la labor estos días, ya lo habíamos hecho en el mes de diciembre, pero quizás no lo habíamos abordado en su totalidad o quizás no habíamos comprendido el mensaje del intendente, por eso él ha insistido con este pedido y nos hemos dado la lectura de los documentos que nos han acercado para poder tomar una decisión el día de hoy. Es un documento de 16 carillas donde se explica un poco en qué consiste el mecanismo del crédito, las etapas, las distintas fases de un programa para la puesta en valor de los edificios. Todo ello anclado en la idea o en la estrategia de resiliencia que conduce la secretaria Balsaña. Entonces se comienzan a mencionar aspectos como incrementar las oportunidades de empleo formal para jóvenes, fomentar la cultura emprendedora. Se hace una descripción de un programa donde se menciona, entre otras cuestiones, que Santa Fe es una de las principales ciudades innovadoras de nuestro país, hace especial hincapié en lo que son las industrias creativas. Para ello el municipio proyecta la restauración y recuperación de 2 activos edilicios de alto valor patrimonial para la ciudad, así como el fortalecimiento institucional de políticas públicas existentes, la generación de capacidades, de oportunidades emprendedoras en la ciudad. Menciona allí entonces el Liceo Municipal, el programa Santa Fe Activa. Yo quiero hacer hincapié en algo que mencionaba recién la concejala Alejandra Obey, porque cuando uno avanza en este documento y en otros documentos de la gestión municipal, al menos a mí me pasa, se nota una especie de abuso en la utilización del lenguaje, una especie de utilización derridiana, podemos decir, que comienza a, en realidad, no explicar del todo bien lo que se pretende explicar, sí acumular una gran cantidad de palabras y conceptos que
se van juntando y que van dando una idea de algo que en principio puede ser interesante, pero que en el fondo no está planteando concretamente la cuestión. Y este aspecto de los emprendedores da la sensación, parece, cuando uno lee la comunicación oficial, la prensa, cuando escucha los discursos oficiales, que para ser emprendedor hay que estar en el Santa Fe Activa, que quien pone un tallercito no es un emprendedor, quien pone una pequeña carpintería en alguna parte no es un emprendedor. Entonces hay como un secuestro del concepto. Es como que si uno no está dispuesto a potenciar quizás este programa, que ha sido muy valioso para la ciudad de Santa Fe, hasta acá estuviese en contra del emprendedurismo. No es eso, claramente no funciona de esa manera y nosotros además no lo vamos a permitir porque, como decíamos, hemos votado un montón de instancias que ustedes no han conocido aún, pero que las van a ir conociendo a medida que lleguen a sus despachos, que están vinculadas fuertemente con el espíritu emprendedor de nuestra ciudad. Avanza mencionando la necesidad de consolidar el hub creativo. Entonces menciona que el ex liceo es propiedad del Estado municipal, que fue construido a principios del siglo XX, que tuvo una modernización por la década del 40, que actualmente se lleva adelante un proceso de restauración que se inició en el 2017. Menciona la concepción del programa Santa Fe Activa, el espacio físico que se imagina ese programa, que es un espacio corporativo, políticas públicas vinculadas al emprendedorismo. Plantea que a través de la financiación del proyecto Santa Fe Activa podrá potenciar su rol dinamizador del ecosistema emprendedor, del sistema emprendedor, podríamos decir, para no abusar del lenguaje también allí. Y no aclara demasiado cómo lo va a hacer, en realidad. Dice, la implementación del proyecto fortalecerá las capacidades del gobierno local para recopilar y administrar datos referidos a la actividad económica de la ciudad de manera integral, posibilitando una operación más eficiente y transparente a partir de la disponibilidad de información necesaria para la toma de decisiones por parte tanto del municipio como de los emprendedores. Lo que sería casi una confesión de parte, de que en realidad no hay demasiada información respecto del trabajo que se viene realizando o indicadores respecto del nivel de actividad, la productividad del sector, la potencialidad del sector, lo cual, si bien es una confesión de parte, también revela la necesidad de recopilar esa información, que es un aspecto que nosotros compartimos en principio. Y luego dice, la propuesta contempla un componente de sustentabilidad. El aspecto de sustentabilidad es un aspecto que a nosotros nos llamó mucho la atención y que lo vamos a abordar más adelante, pero creemos que también allí hay un abuso del término, porque de la misma manera que se secuestra la idea del emprendedor para encapsularlo dentro del Santa Fe Activa, ocurre que se observa la sustentabilidad dentro del sistema, pero no el programa en el sistema general. El programa es parte, es uno de los tantos programas del municipio y es parte de la gestión municipal. Si se vuelcan grandes cantidades de recursos del municipio, de todos los santafesinos, a sostener un programa, bueno, el criterio de sostenibilidad de ese sistema cerrado, visto desde adentro, es bastante discutible, digamos, o sea, sustentabilidad de eso, es decir, ¿cómo se sustenta? Se sustenta en realidad por recursos que aportan el resto de los santafesinos y no por recursos genuinos que se generan desde el programa. Creemos que ese es un aspecto que vale la pena discutir y desarrollar, ampliar, para que podamos tomar, en todo caso, decisiones más sensatas. Entonces, la propuesta contempla un componente de sustentabilidad económica para Santa Fe Activa que le permita generar ingresos propios a través de concesiones de uso de espacios a empresas que quieran radicarse en sus instalaciones. La ordenanza fiscal dice en el artículo 139 bis que el Departamento Ejecutivo Municipal podrá fijar los valores por el uso y la ocupación del centro de convenciones de la estación Belgrano, el ex Molino Marconetti, el ex Mercado Progreso y demás bienes a administrarse en el dominio municipal. Y la ordenanza tributaria establece en su artículo 29
que por el uso u ocupación de locales de propiedad municipal se abonarán mensualmente por cada uno de ellos los siguientes derechos. Y establece un monto de 1.000 pesos. Si uno piensa que nosotros vamos a tomar un crédito de 10 millones de pesos para poner en valor de euros, gracias, concejal, de 10 millones de euros, para poner en valor dos valiosísimos edificios para nuestra ciudad, patrimonio arquitectónico, en el marco de potenciar las capacidades del sector emprendedor, que deberá ser sustentable, que deberá generar sus propios recursos y demás, y hace un cálculo rápido de los derechos que pagarán por el uso los emprendedores que allí se desempeñen, rápidamente una conversión nos hace ver que estamos hablando de 23 euros mensuales, sería el monto. Estaríamos hablando que son necesarios pagar 434.782 derechos para cubrir ese monto, para pensar en esta idea de la sustentabilidad, que si eso lo dividimos en 12 meses y en 15 años, estamos hablando de 2.400 derechos para pensar que en esos 15 años todo el sistema más o menos pudo devolverle a la ciudad los esfuerzos que la ciudad hizo para que aquello funcionase, independientemente del valor patrimonial, claramente. Pero si uno se fija lo que el municipio recaudó en concepto de derechos de uso, permiso de uso sobre inmuebles municipales, el año pasado estamos hablando de 374.000 pesos en todo el año. Es decir, no se cobran en realidad los derechos de uso, los permisos de uso, con lo cual, si uno calculase más o menos a esos valores cuánto tiempo nos llevaría algo así como 1.175 años poder recuperar ese esfuerzo que los santafesinos hicimos. El universo del sector del emprendedorismo menciona que Santa Fe Activa abarca industrias creativas, emprendimientos de la economía social, solidaria, de base tecnológica, gastronómicos, turísticos, de impacto social. Declara que se espera fortalecer a las industrias creativas a partir de la puesta en valor del edificio de Mercado Progreso. Y este es el concepto que no explica claramente. ¿Cuál es la relación directa entre la puesta en valor del edificio y el fortalecimiento de la actividad de los emprendedores? Eso no está claro en este documento, lo cual no quiere decir que no exista, lo cual no quiere decir que no pueda pasar o que no esté pensado. No está quizás suficientemente explicado, quizás no hay la cantidad de detalles necesarios para que uno pueda comprender objetivamente que efectivamente va a ocurrir que con la puesta en valor del edificio se van a potenciar todas las actividades que los emprendedores desarrollan así. Y da el único aspecto técnico, podemos decir, de todo el documento de 16 carillas. El único, no encontré otro, que dice: revitalización de este espacio histórico, la revitalización de este espacio histórico impulsará la comercialización y distribución de productos y servicios de las industrias creativas. Asimismo, se proyecta generar una conexión peatonal al nivel de la calle entre el Mercado Progreso y la Plaza Pueyrredón, ubicada exactamente frente al edificio. Y aclara que la plaza forma parte del circuito cultural de la ciudad y demás. Este es el único aspecto técnico que contempla el proyecto que el intendente nos solicita que votemos. La construcción de una senda peatonal a nivel, esa con la subidita, con los articulados que han quedado muy bien en Boulevard y en varios lugares de la ciudad. Ese es el detalle técnico que tiene el proyecto de 10 millones de euros a 15 años de plazo. Ese es el único aspecto que puede vincular directamente con la inversión en infraestructura, en obra pública y las capacidades o las facilidades que se van a generar para los emprendedores. No menciona otros aspectos concretos. La conexión peatonal generará una continuidad física entre ambos espacios, invitando a los transeúntes a pasar de la plaza al edificio. Bueno.
Se piensa continuar con la política cultural que ha sido muy buena allí en el Mercado Progreso, donde se han hecho infinidad de eventos. Particularmente relevante será la profundización de las actividades de articulación con las políticas culturales territoriales del gobierno de la ciudad, fortaleciendo el sistema integrado por el mercado junto con otros equipamientos culturales localizados en barrios más periféricos. No da detalle tampoco de cuál es la relación, de cuál es la conexión entre ese equipamiento cultural periférico, ese que está apostado en algún otro lugar de la ciudad, y el mercado de progreso, y cuál es la relación entre la inversión que se va a realizar ahora, o sea, cómo esto justifica la inversión, entendiendo que quizás esta idea de integrar puede generar potencialidad para la ciudad. Se contempla la incorporación de la perspectiva de género como un detalle, que es un aspecto en el que se ha avanzado mucho y que está en todos los aspectos de la política municipal. Vale la pena destacar que el proyecto espera incorporar ambos edificios, así como sus zonas aledañas, al circuito turístico de la ciudad, lo cual es un aspecto que quizás sí viene a justificar la inversión de la que estamos hablando, poniendo en valor activos con estilos propios de época. La presente propuesta tiene por finalidad contribuir a la promoción del emprendimiento como factor de desarrollo local. Vuelve otra vez a juntar dos cosas que no logra expresar el punto de conexión entre lo uno y lo otro, entre las capacidades del emprendimiento y el potencial turístico, el potencial arquitectónico, la puesta en valor de los edificios. No logra explicarlo hasta aquí. En realidad no logra explicarlo a lo largo de toda la propuesta. Habla de la situación actual del sistema emprendedor de la ciudad de Santa Fe, algunos datos respecto de la población y la población económicamente activa de nuestra ciudad, la relación que tiene la ciudad con las universidades, los institutos científicos, antecedentes en materia de cooperación tecnológica, científica, tecnológica y de producción, que tampoco está adecuadamente anclado al proyecto o explicado cuál es la relación con el proyecto Santa Fe Activa. Es decir, se hace un repaso histórico del potencial que ha tenido la cooperación científica, tecnológica y productiva en nuestra ciudad a través de las universidades y los convenios con la municipalidad, pero no explica claramente cuál es la relación de ese pasado, de esa historia, con lo que se propone a través de la puesta en valor de estos edificios y el fortalecimiento del programa Santa Fe Activa. Destaca algunos programas de fortalecimiento como el MIPYMES y organizaciones empresarias, financiado por la Unión Europea. Aclara que destaca en realidad que muchas de las actividades de la economía creativa no requieren ámbitos demasiado amplios para su producción, lo cual no termina de explicarse tampoco en sintonía con los espacios que se están afectando. Habla de las dificultades que tiene el sector, la distribución de la mercadería, el carácter esporádico del sector, la necesidad de tener una localización fija, periódica, que permita consolidar, digamos, el trabajo que ustedes realizan, la formalización, la necesidad de formalizar, débil profesionalización, falta de visión empresarial en el sector, aspectos que están relacionados quizás más, o mejor dicho, que vienen a explicar por qué la necesidad de una fuerte inversión en materia de educación, de capacitaciones, que es un aspecto relevante del proyecto que plantea el intendente. Justifica la localización del Mercado Progreso diciendo: la localización, historia y usos actuales hacen del Mercado Progreso el espacio ideal en donde construir una plataforma comercial que cobije a la industria creativa, posibilitando un encuentro fluido con su demanda, un consecuente aumento de sus ventas y por tanto su productividad. No hay elemento objetivo, no hay dato
que permita sostener esta afirmación. Yo puedo decir, la localización, historia y usos actuales hacen del anexo del Consejo Municipal y de un espacio ideal donde construir la plataforma. Puedo repetir la misma frase, el resultado va a ser exactamente el mismo, porque lo que se dice no tiene sustento en datos objetivos que se hayan planteado o que se vayan a plantear posteriormente en el documento. No quiero decir que no existan, quiero decir que no están planteados. Por eso hablo de un abuso del lenguaje. El Mercado Progreso, gestionado por la Secretaría de Cultura, junto con organizaciones sociales, culturales, educativas, comunitarias. Habla de la ubicación estratégica, sí, en tanto que está sentado en un barrio tradicional de clase media, media alta de nuestra ciudad, lo que claramente manifestaba la concejala Alejandro Bey, respecto de, bueno, dónde la ciudad de Santa Fe se está planteando hoy las prioridades de gasto, de inversión. Yo veía, mientras la escuchaba a la concejala Bey, le miraba la cara a las personas que están aquí, también observaba que las secretarias del municipio no sacaban fotos, si vienen más seguido pueden sacar más fotos también, llevarse más imágenes de todos nosotros. Le veía la cara y noté que uno de los emprendedores que acompaña, cuando ella decía, nosotros deseamos priorizar otro tipo de inversión, se preguntaba cuál. Y en realidad esa es una pregunta capciosa, porque no estamos discutiendo si vamos a sacar 450 millones de pesos o 10 millones de euros para hacer tal cosa o tal otra. La discusión es si vamos a obtener un préstamo de 10 millones de euros para hacer la propuesta del intendente porque es el único camino factible. Pero eso significa, porque es el único camino que nos ha planteado el intendente, digo porque el crédito está asignado a ello. Pero eso implica que la ciudad haga un esfuerzo durante 15 años para retornar esos 500 millones, esos 10 millones de euros. Lo cual significa que vamos a desafectar recursos de otros destinos para poder afectarlos al pago de ese endeudamiento. Entonces, la respuesta a esa pregunta no es una respuesta directa. Yo gastaría 500 millones o 10 millones de euros en otro lado. Yo dejaría de gastarlos acá porque creo que podría utilizarlo para ponerlo durante la gestión en otros programas que están en marcha, en otras obras que están en marcha, que requieren también del sacrificio de los santafesinos. Entonces, no nos encerremos en esa discusión inútil para todos, inútil para los que quieren el crédito e inútil para los que quizás no están de acuerdo con el crédito. Habla de 3 fases del proyecto, la fase de planificación, la fase de ejecución y la fase de operación y puesta en marcha. La fase de planificación contempla, entre otros aspectos, estudios previos y diseño del anteproyecto. Quiere decir que no hay anteproyecto. Quiere decir que este Consejo Municipal podría al día de hoy votar un endeudamiento de 10 millones de euros a 15 años de plazo sin tener un anteproyecto en mano. No lo decimos nosotros, lo dice la propuesta del intendente. No hay un anteproyecto. Quiere decir que luego de que nosotros quizás aprobemos este endeudamiento, la provincia deberá autorizar al intendente a endeudarse en 10 millones de euros sin un anteproyecto en la mano. Quiere decir que luego de que la provincia, la legislatura haya dado ese paso, el intendente deberá ir al Banco Central de la República Argentina con estas 16 carillas a decirle que quiere endeudar a la ciudad de Santa Fe en 10 millones de euros sin tener un anteproyecto en mano. ¿No sería la actitud más responsable quizás de nuestra parte habilitar ese camino, que es muy probable que sea un camino infructuoso para todos? De hecho, no hay un presupuesto, no hay un anteproyecto, no hay un presupuesto. Por lo tanto, pedimos 10 millones de euros porque es lo que nos dijeron que había. Hay alguien repartiendo 10 millones de euros en distintos municipios en todo el planeta y acá dijimos, bueno, uno los queremos nosotros. ¿Para qué? Y vamos al Mercado Progreso, no sé, al liceo, pongamos en valor algo y veamos cómo eso se relaciona con las actividades que hace la ciudad y potencia algo de lo que somos los santafesinos. O sea, está explicada al revés la idea.
Menciona componentes de infraestructura y equipamientos, los cuales no los detalla, por supuesto, porque no hay proyecto. Habla de restauración, puesta en valor, construcción de oficinas, espacios comerciales, recreativos, demás. Cuando hace el primer presupuesto de las fases del proyecto, que en realidad hace un presupuesto sin tener un anteproyecto, que es bastante complicado, lo hace con indicadores en realidad y así lo manifiesta. Dice, bueno, porque la práctica de, digamos, de la confección de proyectos indica que en términos, digamos, agregados, promedio, se estipula un tanto por ciento para cada una de las fases y así lo establece. Sin embargo, menciona solamente 2 fases y el proyecto o la parte previa del mensaje hablaba de 3, por un total de $11.600.667. Luego aparece el cuadro más detallado que mencionaba la concejala Alejandra Obey, que no es muy detallado, pero que tiene algún nivel más de detalle, donde se menciona cuánto va a estar destinado al Mercado Progreso y al Liceo Municipal, cuánto va a estar destinado a consultorías, estudios y demás. Estamos hablando de cerca de 2 millones de euros para consultorías y estudios, que es un esfuerzo de todos los santafesinos. Y sobre el final, algo muy curioso que habla de, para la estructuración, habla de un fondo financiero. Para la estructuración de este fondo se contratará un consultor especializado que diseñará la operatoria del mismo a los efectos de minimizar el riesgo y asegurar el impacto sobre emprendimientos financiados. A estos fines se solicitan 27.000 euros. Una vez diseñado el fondo y durante 18 meses se contratará un profesional que gestione operaciones de préstamo o capitalización, es decir, un asesor para gestionar inversiones de colocaciones, inversiones de riesgo, digamos. Alguien que asesore una cartera de inversiones de una parte de un préstamo que tomamos todos los santafesinos. No queda muy claro tampoco cuál es el rol de este asesor al cual le vamos a pagar, dice, 1.000 euros mensuales por esta tarea, durante 18 meses. Y finalmente habla de la tasa Euribor menos 0,25 más 150 puntos básicos. Yo chequeé la evolución de la tasa Euribor, es una tasa volátil, no es una tasa de las más estables, no es la tasa de referencia, por ejemplo, de la Federal Exchange Commission, es una tasa volátil, que en la actualidad está en menos 0,116, es decir, a menos, o mejor dicho, la mitad de lo negativa, podemos decir, que era cuando supuestamente se elaboró este proyecto. Pero llama la atención, está en ascenso desde hace ya varios años, entonces esta tasa también, en un contexto donde en Europa se discute la salida de Gran Bretaña de la zona del euro, que va a generar claramente algún tipo de turbulencia en los mercados, en un mundo que va gradualmente subiendo sus tasas de interés, pero que tan solo hace 8, 9, 10 años atrás estaba a valores del 5,39%. Es una tasa altamente, para lo que son las tasas en la Argentina, no es una tasa volátil, claramente, pero en términos internacionales es una tasa que presenta cierta volatilidad, lo cual no nos da garantías, o no nos daría en principio garantías, de que esto que nosotros hoy entendemos como menos 0,25 más 150 puntos básicos se vaya a sostener más de 6 meses, por ejemplo, porque de hecho hace 6 meses la tasa estaba en menos 180, es decir, en casi menos 200, 0,200, y hoy está en casi menos 0,100, es decir, se redujo a la mitad en 6, 7 meses. Entonces,
nosotros con lo que nos encontramos es que las condiciones del crédito, que si bien a primera vista son ventajosas, podrían no ser tan ventajosas, que el proyecto no describa adecuadamente cuál es la pertinencia de tomar este crédito, que no aclara cuál es la relación entre la puesta en valor de esos edificios y las capacidades adicionales o las ventajas competitivas que se generarán para los emprendedores. Y después está la idea de esto de, bueno, impedir que ocurran cosas en la ciudad, no facilitar créditos, herramientas. Nosotros hemos facilitado todos los créditos que nos ha pedido el municipio, todos. Y es importante que lo sepan los emprendedores, porque los secretarios del municipio ya lo saben. Aunque quienes gestionaban la comunicación del municipio lo hayan negado durante años, lo saben, pero los emprendedores tienen que saberlo. Nosotros en marzo del 2012, le facilitamos 8.047.000 pesos para obra en San Roque y Candioti Norte. En el mes 6 del mismo año, 20.121.000 pesos para la compra de rodados, equipos y maquinarias viales. En el mes 10, 23.500.000 para pavimentación, desagües, obras complementarias. En el mes 11, 933.000 pesos para iluminación de veredas. También en el mes 11, 350.000 para obras de suministro de gas natural en Los Ángeles. Y acá aparece el criterio que mencionaba la concejala Alejandra Obey. ¿Qué clases de endeudamiento se han facilitado desde el Consejo Municipal? En el mes 3 del año 2013, Obra San Roque, una ampliación. En el mismo año, 20 millones convenio de gestión asociado a urbanizaciones. 654.000 pesos para el suministro de gas en Los Ángeles, otra ampliación. Año 2013, 675.000 pesos, suministro de gas, etapa 3. 30 millones programas de mejora operativa de la red vial. 470.000 pesos, obra de suministro de gas. 10.282.000 pesos, recalificación del corredor Aristóbulo del Valle. 5 millones de pesos, ampliación del monto de la ordenanza. 6 millones de pesos, los polígonos. 7 millones, elementos varios. 1.500.000, suministro de gas natural en Los Ángeles. 582.000, cruce de vías y pavimentos en Juan del Campillo. 1.569.000 dólares en la ordenanza presupuestaria del año 2014. 10 millones de pesos, ampliación del monto de la ordenanza para gestión de asociaciones, urbanizaciones de interés social. 113 millones, obras de desagüe, plan director del Instituto Nacional del Agua. 12 millones, obras de infraestructura de los polígonos 2. 86 millones, obras varias. Esto es el plan de bacheo. 8.500.000, pavimentación y obras complemento de Vélez Arfield. 4.500.000, gas Liceo Norte. 38 millones, remodelación peatonal etapa 2. 97 millones, revitalización de Avenida Freire. 28 millones, geoceldas en Colastiné. 8.900.000, recalificación de la peatonal calle Mendoza. 20 millones, obras varias y Parque Belgrano. 132 millones, ya en el año 2018, extensión de la red de desagües cloacales en la vecinal Facundo Quiroga. Pero ojo, porque esos son endeudamientos del mismo tipo que vienen a pedir el día de hoy, a plazo, con determinados intereses. Pero hay otro tipo de endeudamiento que este Consejo ha habilitado, que son las ampliaciones presupuestarias con endeudamiento, que también significan endeudamiento para el municipio. Por 116 millones en el año 2011, por 53 millones en el año 2012, por 135 millones en el año 2013, por 119 millones en el año 2014, por 257 millones en el año 2015, por 289 millones en el año 2016, por 453 millones de pesos en el año 2017 y por 572.700.000 pesos el año pasado. Pero además de esto, hay otro endeudamiento
que es el que nos piden en el presupuesto. Es decir, hay 3 endeudamientos. El que viene con el presupuesto, el que el municipio prevé que va a tener, el que nos piden para situaciones particulares, como es el caso que estamos discutiendo, y el que se genera por el incumplimiento de pagos o la incapacidad de pagos a lo largo de todo el año, que requiere una ampliación presupuestaria. En los presupuestos le votamos 131 millones de pesos en el año 2012, 134 millones en el año 2013, 119 millones en el 14, 313 millones en el 2015, 23 millones en el 2016, 148 millones en el 2017 y 396.837.814 pesos en el año 2018. Un total, a lo largo de la gestión de José Corral, de 4.023 millones 44.677 pesos de endeudamiento. 695 millones a lo largo de estos últimos 6 años fueron para casos especiales como el de ustedes. 1.995 millones fueron ampliaciones presupuestarias con endeudamiento. Y 1.331 millones son endeudamientos que habilitamos en las discusiones presupuestarias. Vaya si hemos habilitado el mecanismo del endeudamiento y facilitado la gestión. ¿Y por qué es importante esto? Porque en muchos de estos endeudamientos, si uno mira la cartera de la secretaria Andrea Balsaña, que genera endeudamiento, como generan todas las carteras del municipio, muchos de estos millones de pesos de endeudamiento fueron a parar al programa Santa Fe Activa, que ahora se quiere fortalecer con un crédito de 10 millones de euros. ¿Qué quiere decir? Y para que quede claro, hemos habilitado ingentes recursos con y sin endeudamiento para el programa Santa Fe Activa. Esa remodelación que está en marcha, esa puesta en valor que está en marcha desde el año 2017 del Mercado Progreso, que ha generado endeudamiento, ha sido habilitada por este Consejo Municipal en las discusiones presupuestarias y en las ampliaciones presupuestarias. Es decir, que ya estamos brindando endeudamiento para que esa puesta en valor se esté llevando adelante. Lo que nos preguntamos es si es sensato que destinemos casi, o mejor dicho, poco más del 5%, casi un 7% del presupuesto total del municipio, total, incluyendo gastos de sueldo, todos los gastos corrientes, todo el trabajo que se hace en las calles, todos los programas que están activos por el municipio, todos los desafíos que tiene la ciudad de Santa Fe. Si es sensato que destinemos el 7% de los recursos que tenemos para afrontar todos esos desafíos como ciudad a poner en valor 2 edificios históricos en esta coyuntura nacional, sin poder explicarnos claramente cuál es la relación que eso va a tener con las posibilidades laborales que ustedes nos están demandando. Gracias, señor presidente.